¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo webinar de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. Nos juntamos una vez más, en este caso para hablar de inteligencia artificial en la administración pública. Particularmente en este webinar se presentará una arquitectura conceptual para la implementación de algoritmos de inteligencia artificial de uso específico en la administración pública. El diseño está inspirado en una solución basada en requerimientos del pliego 185/21 del proyecto vigente de despapelización de la provincia de Santa Fe. Nos acompaña un amigo y eximio profesor de la casa, el licenciado Alejandro Sartorio. Alejandro es subsecretario de Innovación Pública de la provincia de Santa Fe, es licenciado en Ciencias de Computación de la Universidad Nacional de Rosario y doctorando en Ciencias Informáticas por la Universidad de La Plata. Es profesor asociado en nuestra carrera, Ingeniería en Sistemas, en la Unidad Abierta Interamericana, referente en Rosario del CAETI, Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, e integrante del Consejo Asesor. Alejandro, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío, y a todos los presentes. Es un gusto estar acá, nuevamente. Bueno, no, el placer es todo nuestro, un placer tenerte como siempre y darle la bienvenida también a toda la gente que nos sigue en cada uno de estos webinars por YouTube y por Zoom. Así que si te parece bien, podemos... no quiero dejar de mencionar, nos están acompañando la secretaria técnica Marcela Macarini, también nuestro coordinador administrativo de la facultad, Edelmar Anselmi, y otras autoridades, así que veo que tu charla ha despertado muchísimo interés. Cuando vos dispongas, empezás, le quiero comentar a los que están presentes, en este caso los que están por Zoom, que en la parte inferior tiene un icono de preguntas y respuestas, y bueno, si ellos quieren dejar sus preguntas ahí, yo oportunamente las voy revisando y te las voy trasladando, Alejandro. Bueno, muy bien, arranquemos. Primero vamos a ver el tema de la agenda. Pensé armar, primero hacer una pequeña motivación de por qué planteo la perspectiva de inteligencia artificial para aplicarlo en la administración pública. Después voy a dar algunas definiciones sobre inteligencia artificial que tenga que ver con este ecosistema. Después una pequeña reseña del estado del arte, de lo que hay actualmente, hoy, lo que se está discutiendo a esos niveles. Después voy a plantear una propuesta de solución que tiene que ver en base a la motivación, donde ahí va a aparecer la problemática que voy a resolver. Después un ejemplo concreto, hacer un comentario sobre una visión estratégica, las conclusiones y un espacio para preguntas y respuestas. Ese es más o menos el esquema que pensé que podía llegar a aplicar a esta charla. Bien, el tema de la motivación. Empecemos por qué vamos a usar inteligencia artificial y lo pensé en estos ejes. Primero, por el avance de la inteligencia artificial en sí mismo. Vemos que hay un avance que está apareciendo a nivel mediático, a nivel académico y a nivel sobre todo de usuario. La gente se está apropiando de la inteligencia artificial con los nuevos descubrimientos que se estuvieron avicinando actualmente. Eh, ¿De dónde aparecían esos relevamientos? Bueno, tenía que ver un poco con el tema de las interfaces de entrada y salidas. La gente empezó a conectar con la inteligencia artificial porque podía comunicarse con ella a través de los inputs y los outputs en espacios conversacionales. Por ejemplo, el chat GPT. Bueno, y otra de los motivos con los cuales vimos que era muy potente y que tenía razón de ser para tenerla en cuenta tiene que ver con la generación de código automático. Por ejemplo, con la venida del autopilot o esos conceptos, veíamos que se podían adelantar mucho en los proyectos que tenían niveles de desarrollo de software a través de usar herramientas que nos permitían, bueno, justamente hacernos de ayuda para poder generar código. Y la otra motivación tenía que ver con la generación automatizada de tareas y roles que se podían hacer escenarios de equipo. Esto es muy nuevo. Yo lo estuve probando ahora último y me pareció algo fantástico que tiene que ver con el proyecto MetaGPT, que uno puede simular un ecosistema de equipo de trabajo donde cada inteligencia artificial o cada agente que
que está interpretado por una inteligencia artificial puede cumplir diferentes roles. Por ejemplo, el rol de un programador, el rol de un project manager, el rol de un equipo de testing, el rol de un gerente de proyecto, el rol de un DevOps, etcétera, etcétera. Y eso, cada uno de esos es una inteligencia artificial que van coexistiendo entre ellos y llegan a un resultado final. Así que estos tres ejes son cuestiones fundamentales que uno podría tener en cuenta para poder implementar en cualquier lugar donde se tenga que automatizar, pero en la función pública vamos a ver por qué puede tener impacto. Bien, la otra motivación tiene que ver con la necesidad de automatización. Puntualmente, todas las visiones están enfocadas en mi experiencia personal en la provincia de Santa Fe, donde yo estoy desempeñando un rol de ahora de subsecretario de Innovación Pública y anteriormente desempeñé el rol de director de proyectos y procesos. Y los proyectos y procesos más relevantes que tengo para contarles es uno que tiene que ver con la despapelización del Estado, es un proyecto eh, que estaba enunciado ahí en la presentación de este webinar, donde había un pliego, el 182/21, que es un pliego donde la provincia genera un proyecto de despapelización total de la provincia a través de de varias cuestiones, pero fundamentalmente del uso de una herramienta de gestión documental. Después, otro de los proyectos emblemáticos de la última gestión tiene que ver con el plan de conectividad de la provincia. La provincia de Santa Fe tiene un plan de conectividad que es un tendido de fibra óptica por toda la provincia para que cada uno de los hogares santafesinos le pueda llegar un internet de calidad y esté todo conectado a estos troncales. Pero una vez conectado, concretada la conexión, se necesita poner una capa semántica y en esa capa semántica hay servicios de todo tipo y ahí la inteligencia artificial puede jugar un rol muy importante. Otro de los proyectos claves tiene que ver con el 911, que tiene un sistema integrado de detección de patentes, alerta temprana, monitoreo de cámara, que tiene que ver todo con el tema de seguridad. Rosario y Santa Fe en general es muy sensible a esta situación por el tema de la inseguridad y el tema del narcotráfico, entonces se están invirtiendo muchos recursos de todo tipo para este tipo de tecnología. Y ahí obviamente la inteligencia artificial puede jugar un papel sumamente importante. Y el otro proyecto que también quería comentarle para esta presentación tiene que ver con el escrutinio provisorio. La provincia de Santa Fe es una de las únicas provincias nacional y a nivel mundial que el escrutinio provisorio lo desarrolla íntegramente con recurso y tecnología propia, tanto el software que se desarrolla, más todo el proyecto de gestión, se hace con personal de la provincia y con desarrollos de la provincia. Y en el escrutinio provisorio pasó para las PASO y las generales. Este año fue récord en el tiempo que se desarrolló. A las 10 de la noche se terminó el escrutinio, se cerró definitivamente el escrutinio. Esto es un hito sumamente importante para la provincia. Y ahí hay también una componente de inteligencia artificial que, si bien no se aplicó para esta instancia, se hizo un desarrollo que está listo para poder usarlo en el otro escrutinio, y también voy a contar algunos detalles sobre eso. Básicamente, para decirlo ahora y que no quede flotando, esto tiene que ver en la instancia de cuando se cargan los votos, se puede automatizar esa carga a través de inteligencia artificial, que es leyendo las actas de los padrones de las mesas que juntan los votos, automáticamente se leen esos indicadores y se cargan en los sistemas de carga. Bien. Y otra cosa que hay que tener en cuenta para cuestiones gubernamentales de inteligencia artificial son tres modelos que se están imponiendo ahora, que son el modelo de Estados Unidos, donde básicamente está basado todo en que los datos para entrenar a la inteligencia artificial o consumo de la inteligencia artificial, más los servicios, vienen del sector público, vienen del sector privado. En el modelo China, toda la inteligencia artificial, todos los desarrollos, todos los datos pertenecen al Estado, o sea que hay
tendría toda concepción del sector público, y el modelo europeo es un mix de entre lo privado y lo público. Así que todo lo que les voy a contar de ahora en adelante va a estar basado un poco en la mirada de uno de estos estándares. Bien, quería armar acá un mapa conceptual, una taxonomía, una especie de ontología de lo que podemos caracterizar la inteligencia artificial para aquellos que están escuchando, que no tienen una idea formal a nivel técnica o a nivel conceptual de cómo se puede instrumentar y cómo se puede aplicar y qué son los elementos que juegan en esta concepción. Bueno, lo que hice fue pintar en color aquellos elementos o conceptos que se relacionan y que son importantes para lo que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, para la aplicación que vamos a hacer nosotros, o sea, los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, y los que están en blanco son los elementos de siempre, que aparecen en cualquier tecnología, cualquier aplicación de cómputo o automatización que se tiene que dar. Entonces, en esos elementos serían primero el algoritmo. Acá estamos hablando de cómputo, de automatización a través de computadora, entonces va a haber un algoritmo, una serie de pasos secuenciado, organizado de alguna manera, que va a tener que ejecutar. Eso sigue estando y eso es parte de la solución que nosotros estamos estudiando y planteando. Después, el tema de las reglas de negocio, es qué es lo que tiene que hacer y con qué calidad tienen que actuar esos algoritmos. Y luego la tecnología con la que se implementan esos algoritmos, tanto en lenguaje de programación, infraestructura para ejecutarlo, inclusive hasta cuestiones que tienen que ver con los procesos que se van a llevar a cabo. Y ahora les cuento lo que están coloreados, que son aquellos que tenemos que articular para las concepciones de inteligencia artificial para aplicaciones. Uno tiene que ver con la interfaz. Algo que dije en la parte de introductoria cuando hacía la motivación, la interfase de entrada y salida es lo que ahora parece que fue el gran hit de que la gente, sobre todo los usuarios finales, podrían empezar a conectar o descubrir la inteligencia artificial porque a través de un espacio conversacional se podían comunicar y podían darles órdenes y interpretar las órdenes que se estaban ejecutando. Después, otro tema fundamental, el tema de los datos, que si bien para los conceptos que estaban pintados en blanco, también los datos son importantes, porque todo se hace basado en los datos, pero ahora para la inteligencia artificial es un tema muy, muy sensible y muy importante. Se necesitan muchos datos de base para poder hacer cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial. Luego, en cuanto a cuestiones de la regla de negocio, tiene que ver con el cambio de forma automática. Ahora, muchas de las cosas que se hacían a nivel de regla de negocio ahora son automáticas, ocurren automáticamente, no están como predefinidas, prefijadas. Ocurren cosas por la misma naturaleza de esta tecnología que tienen un dinamismo que inclusive, entre comillas, subrayado, pero no está mal decirlo, que a veces ocurren y uno no sabe bien por qué están ocurriendo. Hay aspectos, hay issues, hay características que ocurren y dan servicio y uno dice, no se sabe bien por qué y es difícil inclusive encontrar una demostración de eso. Y después el tema de no controlado tiene que ver un poco con eso. Puede haber cosas de esto que se nos están disparando o efectos colaterales o no tan colaterales que aparecen y no están controlados. Y habría que poner como una red para poder ver qué tipo de control se le hacen a eso. Ahí podemos hacer como ejemplo o metáfora el tema de esto de que hubo dos inteligencias artificiales que se la pusieron a conversar entre ellos y la tuvieron que apagar. Bueno, por ahí podría ir un poco la parte de reflexión, que eso tiene mucho asidero a la hora de pensar estas cuestiones. Bueno, después otra de las componentes fundamentales de la inteligencia artificial para aplicarlo a cualquier lado, pero sobre todo en la administración pública, tiene que ver con la suspensión humana. Todo lo que implementemos debe tener una parte donde se tenga que supervisar y tiene que ser supervisado por un humano. No puede tener gobernanza absoluta el uso de esta tecnología en forma de automatización. Así que ahí es una de las características que tienen que cumplir todo eso, por eso está señalado acá como un componente fundamental. Y el otro, en cuestiones de tecnología, tiene que ver un poco, ahí lo puse como servicios externos, porque lo que está pasando ahora, que a raíz de que se necesita mucho dato y mucho poder de cómputo para poder procesarlo y poder
poder mirar un servicio, bueno, los entes externos son los que realmente están adelantados sobre eso y los que proveen los servicios. O sea que, para decirlo de otra manera, si nosotros necesitamos implementar una inteligencia artificial hoy en día con las capacidades que hay actuales y modernas, es muy probable que necesitemos mucha ayuda o contratar servicios externos. Vamos a necesitar una API de un servicio que nos vamos a tener que dar porque los que nos proveen eso seguramente tienen modelos entrenados de base, que nosotros no podríamos llegar a hacerlo porque no tenemos ni los datos, ni el tiempo, ni los recursos, ni la infraestructura para hacerlo, inclusive siendo un Estado. Así que eso también lo pongo ahí para señalar porque ahora esa es la realidad que la que estamos teniendo. Ya les digo, le adelanto que cuando nosotros tenemos que usar una inteligencia artificial, por más que la personalicemos, o por más que la queramos crear de base, siempre conviene por ahora tomar un modelo que ya está entrenado y hacerle lo que se denomina tuning en la jerga nuestra, que es, bueno, lo entreno con mis datos, pero ya está preentrenado con datos base. No es que no se puede entrenar, se puede, obviamente, pero es muy costoso entrenar todo desde cero. Así que por eso ahí señalé el tema de los servicios externos. Y después cuando se llega a la caracterización de la inteligencia artificial en cualquier foro de esto que hable de administración pública o se trata a nivel conceptual, se ven otras cosas, no se ven esta taxonomía de elementos relacionados. Yo, las que participé y a veces también hice presentaciones, uno habla del control humano, de la democracia, de la academia y la ciencia que tienen que participar en esto, hay manifiesta y carta de intención, hay consorcios que se arman, que de hecho hay uno europeo, que el que está ahora tratando de hacer, y Argentina está adhiriendo a ese consorcio. Después hablar de cuestiones de riesgo, otra cosa totalmente importante en esto, hay que armar una matriz de riesgo como la de los proyectos, pero tenerla ayornada para la inteligencia artificial y mejora continua, cómo se hace la mejora, cómo se valoran la mejora, qué métricas se utilizan para justamente ponderar eso, y después cuestiones de la burocracia. Acá, cuando hablamos de administración pública, siempre el concepto de burocracia aparece, porque cuando hablamos de burocracia estamos hablando, obviamente, de burocracia buena, ¿no? Esa es la que hay una formalidad que hay que cumplir, y para hacer un trámite hay que hacer muchos pasos, pero porque tiene que ver con un montón de contralores que hay, para que justamente se dé una seguridad de lo que vos estás haciendo. Esos contralores que hay, obviamente, hacen que tarde un poco y que el ciudadano lo vea como una burocracia mala, pero por adentro sería una burocracia buena porque lo está haciendo de contralor, hay un reaseguro de todo lo que hace, cuando pasa algo está el Estado que puede protegerlo. Entonces, esa es una naturaleza, un invariante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial para la administración pública, por eso está ahí también señalado. Bien. Ahora voy a pasar muy por arriba de esto, pero lo tengo que decir, porque el tema de qué es lo que destapó toda la olla esta de la inteligencia artificial ahora, bueno, tiene que ver con un hito que se dio en el 2017, que es un algoritmo nuevo que crearon y que ese fue el que le dio una dimensión muy, muy importante al tema de los resultados que se obtuvieron en inteligencia artificial, que tiene que ver con los transformes. Y esta sería como la foto emblemática de la arquitectura del transforme, y hay camisetas con esto, y bueno, ¿por qué? Porque justamente ocurrió este hito tan importante que fue muy significante. Eso ocurrió en el 2017, escribieron un paper que se llama Attention is All You Need, y ahí presentan esta arquitectura que es similar a la que se venía trabajando antes, los algoritmos que se venían trabajando antes con inteligencia artificial, y bueno, ahora les voy a contar un poco las partes esenciales que tiene, que son fundamentales para tener en cuenta para la aplicación que nosotros la queremos significar. Pero antes también decirles, lo tendría que haber aclarado a lo mejor un poco al principio, es que los algoritmos que nosotros estamos viendo, los métodos de resolución de problemas que estamos analizando con inteligencia artificial, que encajan en el ámbito de la inteligencia artificial, son aquellos que su iteración, su ejecución, permiten que a través de los resultados que se obtienen haya un aprendizaje, o haya un aprendizaje previo sobre lo que va a ocurrir. De tal manera que cuando uno le da un problema, lo que va a hacer en base a lo que se entrenó con todos los datos previos, va a darle una solución aproximada o no tan aproximada, lo más exactamente posible, en base a esos datos de entrenamiento. Esa es la característica de aquellos algoritmos de inteligencia artificial.
Bueno, lo que les decía, cuando apareció esta idea de la arquitectura de Transformer, bueno, empezaron a meterle varias capas de cosas a eso que antes no tenía y que son muy interesantes. Que una de las fundamentales tiene que ver con que se empezaron a poner capas o artefactos o infraestructura para que se recuerde todas las iteraciones que se estaban dando sobre los elementos que estaban en juego cuando se resolvía un problema. Dicho de otra manera, por ejemplo, cuando uno le da un input de un texto para que sea traducido o sea interpretado, cada uno de esos, de las palabras del texto, se iba acordando de lo que iba resolviendo para que cuando le dé otros textos se acuerde de lo que ya había analizado anteriormente y lo pueda relacionar de alguna manera. O sea, haya una conexión semántica entre lo que pasó anterior con lo que está pasando actualmente. Bueno, y eso le dio una capacidad de interpretación y de resolución de problemas que son los que creo que impresionaron un poco a los usuarios actuales y podrían mantener conversaciones bastante reales con estos tipos de algoritmos y generación de código, etcétera, etcétera. Las componentes fundamentales de esta arquitectura tienen que ver, bueno, sobre todo una cosa que se llama encoding, que tiene que ver que cuando le das un input, lo que hace es eh, llevar ese input a un vector para que después ese vector lo pueda trabajar de forma matemática o con una álgebra que para la computadora, una vez que está modelado a ese nivel, ya le es muy fácil. Pero llevar una cosa que está interpretada por un ser humano a un vector que después lo pueda interpretar la máquina, ahí hay una dificultad y hay una capa que se encarga de esa que se llama encoding. Y después hay otras capas que es la parte de la atención, de mantener la atención para recordar qué es lo que se está calculando en cada una de las interacciones. Y después hay otras capas que tienen que ver con la que ya había, que son las redes neuronales, que es este concepto de eh, resolución de problemas mediante una malla de estructura que va resolviendo las cosas en base a lo que se va entrenando y va dando unos resultados y uno no sabe bien por qué convergen esos resultados. Eso ya estaba de antes, lo que está puesto ahora con esta otra nueva infraestructura. Después hay capas de normalización de esos resultados, porque cada vez que hay una iteración de este tipo hay una normalización para que esté todo bajo un mismo concepto de simbología. Y después, a lo último de todo, siempre en este tipo de tecnologías de redes neuronales y utilizado para la inteligencia artificial, hay como una función de ponderación que va a hacer un cálculo y en base a ese cálculo va a decir qué rumbo va a tomar el cómputo. En ese caso, para esta nueva arquitectura, lo que cambió un poco es que en la ecuación entra el concepto del contexto, que sería como la pregunta que hace o el contexto que se le da que hace el usuario o que hace una máquina. Entonces entra en esa ecuación, que en este caso la ecuación aparece como la Q, la K sería el key sería el token que se le dio, que sería la palabra, y después la B es la valoración que se le da a esa palabra, depende en el lugar que está. Si estamos hablando de un ejemplo de que estamos hablando coloquialmente, estamos dando de instrucciones por palabra, pero podríamos estar en otro dominio y podrían, en vez de ser palabra, esos tokens podrían ser instrucciones de máquina o podría ser cualquier otra representación que nosotros queramos darle. Así que más o menos, no quiero confundir mucho ni quiero ser tan específico, pero más o menos es decir, bueno, mira, antes había algo que se llamaba redes neuronales, que era con lo que se implementaba la inteligencia artificial, que fue lo que más evolucionó para este caso, y ahora a esas redes neuronales se le empezaron a poner unas capas para tomar datos y ir haciéndole estos tipos de transformaciones. Y uno de los aspectos fundamentales de esto, además de que esto daba unos buenos resultados, es que esto cuando escala a un nivel muy grande, cuando se hace muy grande, el comportamiento que tiene es mucho mejor. Cuanto más grande, mejor todo. Aparecen nuevas propiedades, nuevos comportamientos, más eficientes, no solo más eficiente, no solo más eficaz, sino que aparecen nuevos comportamientos que mejoran la salida. Y bueno, ahí empieza a cambiar todo un poco el paradigma. Dice, bueno, vamos a ir con esto y vamos a ver hasta dónde se llega. ¿Qué ventajas tiene aplicar esto en la administración pública? Ahora, para
como me fui muy técnico, ahora quería volver con una slide para decir, bueno, vamos de vuelta para que vean que no me fui del eje del core de esta charla. Y bueno, pero estas cosas son bastante generalizadas, pero aplica muy bien con este tipo de tecnología. Uno es mejorar el proceso administrativo y de servicios públicos. Bueno, la administración pública tiene como dos grandes ejes. Uno es, el ciudadano necesita algo y el Estado se lo tiene que dar. Cuando el ciudadano necesita algo, la idea es presentarle todo el trámite o el servicio, vamos a llamarlo servicio al tema del trámite, para que el ciudadano lo haga de la mejor manera posible, lo más rápido y lo más sencillo. Pero una vez que el ciudadano ya nos dio el trámite y está en la bandeja de entrada, ahí entra esa burocracia que le estuve comentando anteriormente, buena, que tiene que también tener un flujo de ejecución que tenga que estar optimizada. En esos dos extremos, la inteligencia artificial aplicaría porque, bueno, ahí en los dos hay automatización, en los dos hay algoritmos, y el desafío es conectarlo directamente para que no sea, por ejemplo, hay un concepto que nosotros tenemos cuando decimos despapelización del Estado. Nosotros acuñamos internamente esta definición. Nosotros le llamamos despapelización del Estado cuando el trámite es exactamente igual, pero en vez de hacerlo con papel, lo reemplazamos de forma digital. A eso le llamamos despapelización. Y le llamamos digitalización cuando, aprovechando, ya que tenemos un medio digital, no hacemos los mismos pasos que hacía el papel. Agarramos, capaz que saltamos 3 o 4 pasos, porque no hace falta ahora llevarlo a un escritorio, dejarlo arriba del escritorio para que lo agarre una persona, le ponga un timbrado, lo pase al otro, lo apruebe, porque si ya está en papel, en digital, no hace falta hacer esos pasos, entonces los digitalizamos. Pero es una terminología interna que a nosotros nos sirvió un poco también para avanzar, y creo que vale la pena también hacer esa aclaratoria. Porque lo interesante es que cuando uno despapeliza, o sea, siguiendo la misma burocracia, pero nada más que en forma digital, es muy fácil implementarlo, porque lo que haces es, lo que antes lo hacía en papel, ahora lo hace en computadora. Si antes hacía un documento a mano, ahora lo escribía en Word. Si antes lo mandaba por correo físico, ahora lo manda por el correo, y los pasos son exactamente los mismos. Entonces es muy fácil hacerlo, porque todo el mundo ya sabe hacer lo mismo, nada más que ahora lo tiene que aprender a hacer de forma digital. En cambio, si hacemos la digitalización, lo que vamos a cambiar el proceso. Pero para cambiar el proceso hay que hacer un relevamiento, ver qué se puede hacer, qué no, que los procesos no tengan ambigüedades, que sean simples, que tengan el flujo de ejecución, que no sean contradictorios. Entonces eso te lleva un montón de diseño e implementación. ¿Qué es lo que usamos nosotros en Santa Fe? Bueno, un poco y un poco, para acelerar un poco el trámite o poder concretar un poco el tema de despapelizar. Bueno, algunas cosas lo dejamos tal cual como era en la parte física y lo cambiamos, y otra, aprovechándonos que estábamos digitalizando, cambiamos el proceso y todo lo que eso conlleva. Una de las cosas más importantes de cuando hay un cambio en el proceso tiene que ver con la normativa, y para hacer la normativa hay que legislarla, hay que escribir las leyes, bueno, entonces por eso lleva un poco más de tiempo, y a veces vamos haciendo un mix de las dos metodologías. Después, perfeccionar el proceso de toma de decisiones. Hay muchas cuestiones que hay una intervención humana de toma de decisiones, y la idea es que sea lo más automatizado posible para que un humano diga sí y no, pero que no tenga que hacer un análisis o un trabajo para hacer ese análisis. Después, promover la cooperación intergubernamental. Bueno, es otro de los temas fundamentales, el tema de la interoperación entre distintos estamentos del mismo gobierno o con otros gobiernos. Desarrollo de la transparencia y combate contra la corrupción. Acá esto es un capítulo aparte, que también es para, al tener estos algoritmos que van haciendo esto, lo que presentaba la tecnología esa transforme, que uno hace una cosa y el otro hace otra, se pueden contraponer dos algoritmos y uno puede ser el contralor del otro. Entonces no está el contralor en la misma regla, está con otra inteligencia artificial. Eso, ahora dicho así, no sé cómo suena, pero es muy importante ese modelo. Es muy importante porque sigue estando el modelo de contralor, que es fundamental para esta cuestión. Y la otra es la dinámica participativa, también es promover algoritmos que el ciudadano tenga intervención dinámica, colaboración con la ciudadanía, sistema democrático, que tiene que también un poco que ver con eso, que el ciudadano pueda opinar y pueda tener emancipación de muchos de los temas que antes
podía acceder a la información, porque la información es pública y hay un montón de leyes que la contempla, pero vos para ir a pedirlo, ni sabés dónde pedirlo, ni cómo pedirlo, inclusive a veces si te dan la información, ni sabés cómo abrirla o cómo leerlo. Bueno, un poco más de definiciones que tienen que ver con formar parte del espacio de discusión y definiciones políticas dentro del modelo europeo. Esa es una definición nuestra, decir, bueno, Argentina ya va por esa filosofía, nosotros también decir, bueno, vamos a todo lo que hagamos con inteligencia artificial, todo lo que modelemos, vamos al modelo europeo, que es donde más se ajusta a nuestra región, que tiene que ver con los datos que están en lo público y en el privado. Nosotros como provincia tenemos mucha información ciudadana, que de hecho está resguardada en un data center propio de la provincia de Santa Fe, inclusive eso está legislado. Santa Fe no puede tener los datos expuestos en la nube y eso, hay un montón de legislación sobre eso, además se maneja con software libre. En eso hay muchas normativas que hay que cumplir. Nosotros, el modelo europeo nos permite respetar esa normativa, así que también vamos por ahí. Otra definición, el tema de alfabetización y capacitación. Todo lo que se hace tiene que quedar con autonomía para que los equipos de la provincia técnicos los puedan continuar y se tiene que hacer con todos los estándares provinciales. Y el tema de disponibilizar las interfaces de la inteligencia artificial moderna como están ahora para que el ciudadano pueda interactuar como él ya sabe, como ya se apropió hoy en día con la inteligencia artificial. Hoy por hoy serían los espacios conversacionales, pero también podría cambiar eso y tranquilamente deberíamos ser permeables a ese cambio. Así que esas son definiciones que nosotros tenemos internas y que todo lo que trabajamos con inteligencia artificial lo conceptualizamos desde esta perspectiva. Y después, me faltaba una más, es la adecuación de la metodología de herramientas de proyecto, proceso, desarrollo e infraestructura. Un poco se lo estuve comentando. Nosotros tenemos un área de proceso, de proyecto, tenemos un área de desarrollo y tenemos un área de infraestructura. Y todos deberían cumplir con esta dinámica. El área de infraestructura es fundamental para nosotros porque de vuelta tenemos todo el data center. Bueno, le decía que ahora quería hacerle como un reconto de todas de la evolución a nivel de legislación o carta de intenciones o manifiesto que se viene trabajando para poder incorporar la inteligencia artificial en la administración pública. Y entonces arrancaba en el 2018 hay un informe del Global Institute que habla sobre los servicios gubernamentales y cómo deberían adecuarse para poder aplicarse. Después en el 2020 hay otra visión general del estado de la inteligencia artificial del gobierno de Estados Unidos, también hay un aporte en un trabajo donde muchos se están inspirando en esa publicación. Después en el 2021 hay una hoja de ruta para el futuro de la inteligencia artificial en el gobierno, que también es un informe de la Liga Nacional de Ciudades. Y en el 2022 hay un manifiesto, también un informe del impacto de la inteligencia artificial en el gobierno, que también ahí se empiezan a sacar lo que se denominan ahora también hoja de ruta o framework para tener en cuenta y que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, de forma, procedimientos, relaciones, uso de datos, gobernanza de todo tipo, de cosas que ahora vamos a ver un poquito. Así que esa sería un poco la evolución y en el 2023, por lo menos ahora Argentina está adhiriendo al modelo europeo y con la comunidad europea se está escribiendo como un framework que le están llamando hoja de ruta para la implementación de la inteligencia artificial, sobre todo para que se pueda interoperar entre naciones. Bueno, ¿cuáles son los conceptos esenciales que se tienen en cuenta en estos manifiestos? Tiene que ver gobernanza de datos. ¿Por qué? Porque se necesitan muchos datos para hacer los entrenamientos y los datos están en algún lugar, lo tiene el Estado, lo tiene el privado y algunos están de forma mixta y entonces hay que ver cómo obtenerlo. No solo cómo obtenerlo, sino qué son los datos, cómo sanitizarlo, cómo clasificarlo, si el dueño es alguien, qué pasa con eso cuando se lo usa, si se lo compensa al dueño, después con qué garantías se quedan, si se usa ese dato y no se transgiversa la información, si los datos son sensibles, si no son sensibles, bueno, todo eso hace la gobernanza y para eso hay todo un mundo de
de trabajo y de normas y de acuerdo que se deben plantear y se deben tener en cuenta. Después, si los datos son públicos o privados, si, que los datos sean utilizados para el bien, también hay esa cuestión, hay como una reglamentación o unas consignas y unos invariantes que se tienen que cumplir para que esos datos sean para eso, son muchas definiciones. Después, supervisión humana, algo le estuve comentando sobre eso, siempre tiene que haber una supervisión humana para cada uno de esos y hay que ver cómo se hace esa supervisión humana, qué significa esa supervisión humana y una vez que está la supervisión, qué se hace con la intervención de esa supervisión. Después, bueno, acá tenemos datos, algoritmos que están intercambiando información y dando servicios, gente conectada, redes, o sea que la ciberseguridad juega un papel sumamente importante en esto. Hay una vulnerabilidad en cuestiones de dónde se van a estar todo esto corriendo, y entonces hay que de alguna manera tener en cuenta esas cuestiones. Después todo lo que tenga que ver con la transparencia, sobre todo algo que le estuve comentando que tiene que ver con la emancipación de la información, que es que uno puede brindar los datos o lo puede abrir, pero la idea es que el que pueda funcionar de contralor o sobre todo el ciudadano lo pueda interpretar, tenga forma de poder saber lo que está consumiendo. Después el tema de la equidad, acá también empieza a haber un montón de cuestiones que tienen que ver con un equilibrio de fuerzas por el uso de los servicios, pago de licencia, etcétera. Entonces también hay que reglamentar todo eso. Y después el tema de datos abiertos es que estos datos también estén expuestos de una manera para que cualquiera lo pueda consumir y que lo pueda utilizar. Bien. Después Ale, hay... Sí, nos quedan 10 minutos y tengo una serie de preguntas que quiero hacerte, como para que regules el ok, tiempo. Las voy a dejar para el perfecto. final, para no interrumpirte ahora, ¿te parece? Listo, entonces voy a hacer 5 minutos de cierre. Voy a adelantar esto. Estos son un paradigma un poco cómo fue evolucionando el tema de cómo hacer estas legislaciones. Y esta es una arquitectura que presentamos. Este es un paper que presentamos con la UAI, el CAETI en la JAIO, donde proponemos nosotros, desde el Centro de Investigación, una arquitectura para que la provincia pueda inyectar los algoritmos de inteligencia artificial en los sistemas o infraestructura que ya tiene andando. Entonces lo que hicimos fue una división de capa, dejamos la capa de aplicaciones, que son las que están ahora actuales o las que se están creando, hicimos una capa intermedia le llamamos widget, que son componentes donde los usuarios ahora se van a conectar a esta nueva interfaz y no a la de las aplicaciones originales. Después hicimos otra capa que son de servicios para hacer un microservicio, segmentar un poco todo, porque esto va a necesitar mucho cómputo, entonces lo ponemos en microservicio y si necesitamos cómputo ponemos más máquina, más fierro, contratamos servicios de afuera. Y después hicimos otra capa donde estaban los algoritmos de inteligencia artificial. Inyectamos la inteligencia artificial, lo metemos en esta infraestructura y lo que hacemos le creamos una gobernanza a los algoritmos, para que estos algoritmos tengan todas las propiedades que le estuve diciendo anteriormente. Lo hicimos con una gobernanza aparte. Y hicimos lo mismo con los datos. Los datos los aislamos en otra capa, ya están aisladas por cualquier ahora sistema moderno, está en una capa aislada, pero le pusimos una gobernanza de datos. Y la gobernanza se le hicimos a nivel también no solo de normativa, sino que le hicimos una gestión de la gobernanza. Hay como un lugar donde vos te metés y lo gobernás, o cualquier usuario autorizado gobierna los datos porque tiene los semáforos y tiene todas estas cuestiones, estas características que estuve enunciando anteriormente, pero a través de una interfaz de gestión. Bien. Y acá están todos los algoritmos que tuvimos en cuenta para meter, que lo que conocíamos del estado del arte, lo que está en la provincia y lo que podemos estar. Y acá aparecen las redes neuronales, bueno, todo lo que ustedes se le puede imaginar que está hoy en la industria y en la ciencia y en la academia, acá están enumerados todos esos algoritmos. Y en cuanto al tema de los datos, lo mismo. Hicimos, como teníamos algo que serían como los algoritmos para manejar los datos, que tiene que ser con el ETL de datos, cómo extraer, cómo los curar, cómo los presentar, el data mining, el data warehouse, todas esas cosas, el tema de la sanitización de los datos, sobre todo porque tenemos datos sensibles de vacunaciones, de recibo de sueldo, del tema de la policía, del 911 que le estuve dando, todo eso se necesita toda esa gestión. Después, también tener en cuenta quién es el dueño del dato, para a quién se lo pedí, qué le pedí, después cómo le devolví las cosas, la calidad de los datos, los metadatos, que son aquella información de contexto de los datos que te sirve para buscar, para categorizar o para ayudar a los algoritmos de inteligencia de datos, y el catálogo de datos, un lugar donde se puede ir a buscar, indexarlo y trabajarlo.
Después presentamos un proceso, es decir, bueno, todo esto hay que trabajarlo con un proceso. No lo voy a detallar ahora, pero básicamente tiene que ver con cualquier proceso que hay que ordenarlo, organizarlo, pedir los requerimientos, ver si se cumple, implementarlo y todo. También eso estaba en el paper que presentamos. Y por último, subrayar un poco las conclusiones de lo que se tendría que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial y para la administración pública. Uno es que hay una nueva tecnología emergente que apareció, y de hecho así empecé la charla diciendo, mira, aparece esta tecnología y nosotros queremos utilizarla porque vemos que los resultados que tiene son muy buenos. Así que ya por eso la queremos probar. Después, el tema de que la otra cosa muy importante para tener en cuenta, el tema de la brecha de los servicios, los que nos proveen los servicios ya son entidades que son grandes y que son externas, porque nosotros no nos podemos configurar, no podemos hacer los servicios. Por más bueno que seamos o invertamos lo que invertamos, no podemos hacer como hacíamos antes, que hacíamos un programa, un sistema y tardamos un poquito más, un poquito menos y qué sé yo, y lo podíamos hacer. Ahora no, ahora ya la brecha es muy grande. Y la otra reflexión que me gustaría dejar es el tema de cómo nosotros vimos la forma de inyectar estos algoritmos, que era a través de esta arquitectura que le estuve mostrando. Decía, bueno, está todo eso, pero ahora tenemos un montón de cosas tanto. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos todo y ponemos todo de vuelta? No. Dividamos en capas, metamos estas gobernanzas de forma estratégica y ahí inyectemos los algoritmos de inteligencia artificial para que los servicios y los sistemas que nosotros teníamos anteriormente, ahora le podamos incorporar inteligencia artificial. Y esa era más o menos mi idea de cómo contarle a ustedes de cómo nosotros interpretamos la inteligencia artificial para la administración pública y de qué manera empezamos a construir un camino para poder utilizarla. Muy bien. Bueno, ¿puedo preguntarte? Por supuesto, por supuesto. Te voy a trasladar una pregunta que llegó de Antonio Rial, que consulta sobre qué algoritmo de inteligencia artificial utilizarías para asegurar la transparencia. Excelente pregunta, qué buena pregunta. Justamente, más que un algoritmo, usaría esta metodología de Transformer. Pondría una inteligencia artificial que haga lo que tenga que hacer el trámite y otra que le haga de contralor, o varias que le haga de contralor. ¿Está bien? Entonces, a esta le dejamos tranquila esa inteligencia artificial y a los científicos y a los expertos del dominio del trámite. Pero el otro que le está diciendo, che, pero pará que tú estás violando estas reglas, ¿qué está pasando esto? Y me parece que ahí cambiaría, sería revolucionario para trabajarlo, porque no tendrías que andar discutiendo las reglas de negocio para que cumplan con todas las cosas. No, cada una cumple su cosa y tal. Puede llegar a pasar que se genere el conjunto vacío, de que haya tantas restricciones de contralores que no te deje operar. Bueno, pero revisemos eso y listo, pero ahí me parece que se podría dar. Perfecto. Otra pregunta es, esto sin duda representa un desafío tecnológico de magnitud, pero aún así creo que hay otro desafío mucho más grande, que es conformar el equipo humano que lleva adelante todo esto, digo, por las características en términos de formación profesional y conocimiento de algunos aspectos técnicos específicos. Entonces te divido la pregunta en dos. Primero, ¿cómo están haciendo para conformar esos equipos? Porque son la mayoría recursos escasos. Y segundo, sé que hay mucha gente que nos está mirando y le interesa participar en este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué le sugerirías en cuanto a formación técnico-profesional que le abrirían las puertas a integrarse a estos proyectos con inteligencia artificial en general, digamos, ¿no? Bueno, excelente pregunta. Porque, bueno, yo le voy a contestar mucho de la óptica que tengo como docente investigador y que ahora participo en esta parte de funcionario, pero mi ámbito es la investigación y la docencia. Claro, esto tiene una evolución tan rápida que, y encima el Estado tiene dos problemas. Primero, que los sueldos que se le paga a los informáticos en el Estado es muy bajo, el tema de categorías y eso lo sabemos todo. Entonces no podés tener personal calificado, no podés tener ni un senior, por ejemplo, no podés contratar mucho senior. Entonces eso es un gran problema. ¿No? Lo podés contratar por un tiempo, pero no lo podés tener forever, que eso es lo que necesitarías. Entonces, ¿cuál sería para mí la forma de trabajarla? Por ejemplo, esto es lo que pasó acá. Yo, que soy un funcionario, pero trabajo en la UAI y estoy en el centro de investigación, usé la problemática que tenía como un caso de estudio para poder trabajarlo en el CAETI. Y ahí publiqué un paper en la JAIO y ahora ya tengo becario y ahora salen tesis y lo puedo trabajar por ese lado. Creo que eso podría ser un camino
para poder trabajarlo, para poder estudiar. Porque además necesitamos hacer muchas pruebas de concepto, hacer pruebas de concepto, que eso también en la industria está no mal visto, pero no se puede perder mucho tiempo para hacer pruebas de concepto, hay que producir y todo, y a lo mejor pasó lo que pasó, por ejemplo, en la elección del escrutinio provincial. Nosotros hicimos un sprint, pero alocado para llegar con inteligencia artificial, y cuando íbamos llegando a los tiempos ya de prueba, veíamos que los resultados no eran los que nosotros queríamos. Entonces tuvimos que abortar y postergar eso para ponerlo en práctica en las próximas elecciones. Bueno, si uno lo ve desde el punto de vista pesimista, el tiempo que perdimos, todo, y encima lo hicimos con universidades, contrato con universidades, un montón de cosas. Pero claro, eso lo pudimos hacer porque estábamos con la universidad y nosotros teníamos esa impronta y todo. A lo mejor si lo tendríamos que haber contratado una empresa, no hubiese sido un desastre la licitación y no pudimos haber llegado a buen puerto. Bien, y hay una pregunta flotando que hace poco estuvo en nuestro Congreso Internacional, el CITI, y una pregunta que yo veía que en todos los bloques era subyacente, es si con el advenimiento de la inteligencia artificial, los programadores, el programador clásico de alguna manera, iba a perder su trabajo, de alguna manera no iba a ser tan requerido. Vos tenés acá un caso real, ¿no? En la administración pública tienen contratados programadores haciendo el trabajo tradicional. Este advenimiento de la inteligencia artificial, vos ves que cómo impacta en el área de la gente que se dedica al desarrollo de software. Bueno, tengo como dos visiones, básicamente. Una que sería la teórica, conceptual, epistemológica, voy a decir, bueno, esto como viene evolucionando y como se está comportando algunas de estas tecnologías y la forma que ya tomó ahora de esta, sobre todo este concepto de transforme que ahora está muy de moda, pero es decir, bueno, hay una inteligencia artificial que hace una cosa, la otra hace otra. Ahora, la que yo le estuve hablando del proyecto MetaGPT que forman equipo, y voy a decir, pero los resultados son extraordinarios. Entonces voy a decir, pará, si esto evoluciona con regla de tres simple, es muy probable que el 80% de la actividad que hacen los desarrolladores, más los equipos, más los de bot, no se haga o esté reemplazada, o más capaz. Pero bueno, para llegar a esos niveles y para que esto siga evolucionando, necesitas los mismos programadores que lo estén articulando. O sea que ahí hay como una retroalimentación. Creo que lo mejor, hay tanto camino para andar y cada vez que vos subís un peldaño más de lo que puede hacer, se te abren miles variantes que necesitas. A mí me pasa con el tema de investigación. Ahora se me ocurre algo, lo pruebo en 2 minutos porque tengo todas las herramientas, pero claro, ahí me derivan 5 tesis más, necesito 5 tesitas porque no puedo avanzar. Entonces se necesita ese capital humano concentrado trabajando, que a lo mejor con otra cambia el paradigma de trabajo, pero el programador, el que está pensando, el que está diseñando, el arquitecto, el que está conectando, creo que hay un largo trecho hasta que lleguemos a la singularidad, que después ya se haga todo solo. Muy bien. O sea, en definitiva va a haber más trabajo y se van a reciclar en sí las actividades actuales de desarrollo. Por Sí, hasta último, llegar a un estadio último va a haber una tormenta de trabajo que va a ser impresionante. Se va a increíble, necesitar sí, sí. como sea. Van a haber Sí, lo carreras, mismo bueno, imagino. nosotros lo estamos sufriendo, carreras de 2 años, de 1 año o de 6 meses que vamos a tener que hacer, los cursos que teníamos que hacer ad hoc para que poder salir y tener y poder seguir al otro pendaño. Después tal vez lleguemos a otro umbral, que no sé si lo vamos a ver nosotros, y ahí se discutirán y en los webinars que harán esa generación lo contestarán otras cosas. Bien, y una última, que me gustaría si nos podés adelantar algo. Sé que estás tras la coordinación de una actividad de capacitación, de un curso de Python estilo Harvard. ¿Nos querés contar algo? Así los que nos están escuchando por ahí les interesa y ya tienen como un primer contacto con la actividad. Buenísimo, buenísimo, qué bueno que me preguntes eso. Sí, estamos lanzando un curso de Python, como un curso base de Python para los que no tienen, puede ser cero conocimiento de programación, y nos basamos en el plan de estudio de Harvard, que tienen un plan de estudio open source, y bueno, y entonces basamos todo el plan, ayornamos algunas cositas, hicimos como una hoja de ruta más caracterizada, y bueno, tomamos toda ese recorrido curricular que nos pareció sumamente interesante y aplica a muchas de estas cuestiones que tienen que ver para hacer algoritmos de adaptación, de inteligencia artificial y todas esas cosas. Se utiliza muchísimo el lenguaje, sí, en inteligencia artificial, sí, sí, sin duda. Bueno, los que están interesados pueden entrar a la página de la facultad y de la universidad, en la facultad en particular, y es ahora en octubre creo que empiezan, ¿no?
a fin de mes. Exactamente. Creo que hay una Exactamente. suerte de certificación también para aquel que lo desee. Genial. Exactamente. Bueno, Alejandro, una vez más nos sorprendiste, excelente el webinar, acá me dejaron un montón de mensajes participantes. Sabés que también dentro de los participantes que hay algunos que son alumnos avanzados de la carrera y otros no tanto, así que siendo las 19 algunos están yendo a cursar. Mientras yo voy despidiéndote y despidiendo a todos los que nos acompañan en cada webinar, si vos querés dejar en el chat tu mail de contacto, por si hay alguien que quiere incorporarse como tesista, o quiera tener algún contacto con vos, sería genial. Y agradecerte una vez más tu participación, que sin ningún lugar a duda enaltece el espacio de estos webinars. Y bueno, ya se nos está acabando el año, no nos quedan tanto, pero seguramente si no es este año, el año que viene te vamos a volver a ver con estas actividades. Encantado, encantado Darío, muchísimas gracias a vos también por la calidez de tus presentaciones y esto que está haciendo. Estos webinars son espectaculares y así que colaborar con esto para mí es un placer y un orgullo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo Alejandro, gracias a todos los que nos acompañaron, al equipo de soporte técnico que hace posible la salida del webinar, y simplemente saludarlos y nos vemos en breve en el próximo webinar. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.